Hay historias que comienzan bajo los destellos de las cámaras, entre aplausos en grandes salones o con declaraciones poderosas de un líder frente al mundo. Pero también existen historias que nacen en el silencio. Ese silencio denso como la noche del Sahel. Ese silencio en el que un solo suspiro fuera de lugar, una sola decisión desviada, puede cambiar el destino entero de un país. Y esta historia se abre desde un instante así. Aquel año, en el desierto rojo de Burkina Faso, cuando el viento oscuro caía, cuando el joven hombre inclinó la cabeza para prepararse a hacer su oración, el momento más sagrado en la vida de un soldado. En la vida de un ser humano, justo detrás de él. A la distancia de un brazo. El destino de toda la nación descansaba sobre los hombros de otro hombre. Ese hombre no era un general. No era un ministro. No era una figura poderosa dentro del gobierno. Era simplemente el guardia de seguridad que estaba detrás de Ibrahim Traoré. Solo eso. Pero a veces, justamente solo eso, es el lugar donde la historia cambia en silencio. Porque unos días antes de ese instante, cuando la luz de la tarde todavía acariciaba los muros de tierra dorada de Ouagadougou, una propuesta llegó hasta ese guardia. Una propuesta que no traía disparos, ni amenazas, ni hombres vestidos de negro forzándolo. Llegó tal como siempre llegan las traiciones en la historia de África, silenciosa, hábil, sutil, y viniendo del lugar menos esperado. Un boleto para dejar su tierra. Un futuro lujoso asegurado para toda su familia. Un pasaporte extranjero que abría la puerta que millones sueñan alcanzar. Y por encima de todo, $5 millones. No era dinero para rescatar a un prisionero. No era una ayuda humanitaria. Era el precio puesto sobre la vida de un hombre. El precio sobre Ibrahim Traoré, uno de los líderes más jóvenes, directos y más vigilados de la África contemporánea. Solo hacía falta que ese guardia dijera que sí. Solo hacía falta un movimiento más rápido que un latido. Solo hacía falta un leve apretón de un dedo. Y habría sido suficiente para que Burkina Faso despertara en el caos. Suficiente para que el mundo respirara aliviado porque un obstáculo había desaparecido. Suficiente para que la historia se repitiera otra vez, tantas veces que ya nadie puede contarlas. Porque desde Lumumba hasta Sankara, desde los líderes que gritaron por la dignidad hasta aquellos que declararon que África debía ponerse de pie sobre sus propios pies, la mayoría no cayó por manos enemigas del exterior, sino por manos que estuvieron a su lado durante los saludos a la bandera, durante los minutos de silencio, durante los desayunos compartidos entre compañeros. Por eso, el instante en que el guardia entró en la oscuridad para encontrarse con quien enviaba aquella propuesta fue el instante en que toda África, aunque no lo supiera, estuvo al borde de repetir otra tragedia. Pero lo que ocurrió después no siguió el guión conocido de décadas enteras. No repitió el final doloroso de Sankara. No recreó la puñalada por la espalda que sufrió Lumumba. No escribió otro capítulo desgarrador de los que África ha aprendido a soportar. Porque ese hombre dijo que no. Y ese, no pequeño, silencioso, pero más pesado que una declaración de guerra, es el latido que abre la historia que estamos a punto de recorrer. Si sientes el peso de este momento, si crees que hay decisiones silenciosas capaces de salvar a una nación entera de repetir sus tragedias, deja tu comentario y sigue el canal para continuar juntos este camino. Hay una verdad que cualquiera que estudie la historia de África conoce, pero que pocos se atreven a decir en voz alta. La caída de los líderes patriotas rara vez viene desde fuera de las fronteras. No son ejércitos extranjeros. No son las agencias de inteligencia más temidas. No son los convoyes blindados aplastando las calles. No, el poder en África casi nunca es derrotado por violencia directa. Es desgastado, corrompido, apuñalado por la espalda. Un país no pierde a su líder porque el enemigo sea más fuerte. Lo pierde cuando la confianza interna se quiebra. Eso ha sucedido tantas veces que casi parece un guión repetido a lo largo de generaciones. Las potencias externas solo necesitan una cosa. No un ejército, no una negociación, sino a una persona en el lugar correcto. Una puerta que se abra en el momento exacto. Un segundo en que el traidor sepa que su líder está inclinado. Cansado, sin defensa. Las agencias de inteligencia más veteranas saben muy bien que no necesitan irrumpir en el centro del poder para cambiar la historia. Solo necesitan algo que, tristemente, la historia africana siempre ha ofrecido sin resistencia. Alguien cercano, alguien de confianza, alguien que ha sido recibido dentro del círculo de seguridad.
Nadie entiende esto mejor que los países que han vivido tragedias sangrientas. Basta mirar las décadas pasadas. Patrice Lumumba, quien levantó la bandera de la soberanía del Congo, no fue derribado por fuerzas extranjeras tocando la puerta. Fue empujado hacia la caída por alguien a quien él mismo colocó en un puesto para proteger a la nación. Alguien en quien creyó como un muro contra las amenazas externas. Ese mismo lugar, esa misma distancia de unos pasos junto al poder, se transformó en el arma más mortal. Thomas Sankara, la llama roja de Burkina Faso, quien encendió el espíritu de autosuficiencia, libertad y orgullo africano, tampoco fue abatido por manos lejanas. Fue derribado por el sonido de las botas de quienes alguna vez estuvieron en la fila detrás de él. Por el silencio de hombres que juraron entregar su vida por un ideal común. Es una lección tan dolorosa que hasta hoy, cada vez que se recuerda, muchos en Burkina Faso sienten como si una espina tocara la memoria colectiva. Todas estas experiencias forman un mapa de traición. Un mapa tan cruel que la gente dejó de hacerse preguntas. Y luego llegó el miedo. El miedo a que esa ley nunca terminara. Por eso, cuando el mundo escuchó sobre el complot contra Ibrahim Traoré, la primera pregunta no fue quién estaba detrás. La primera pregunta fue quién estaba detrás de él. Durante años, la historia ha repetido un mensaje amargo. La traición no comienza con un disparo. Comienza con pasos familiares, con saludos cotidianos, con un simple gesto que no anuncia peligro. La traición no viene del enemigo. Llega de quien uno nunca tendría motivo para sospechar. Por eso, el instante en que el guardia entró en la oscuridad para escuchar la oferta fue el instante en que décadas de historia se comprimieron en un solo momento. Una prueba que muchos antes que él no lograron superar. Billetes con el peso de una roca. Promesas de una vida cómoda en tierras lejanas tan seductoras como un espejismo. Y la sensación de que con un solo acto, toda tu vida podría cambiar sin que nadie lo supiera. En esa sombra, donde aún respiraba el eco de la historia, ocurrió algo raro. El guardia entendió que no solo estaba rechazando una suma de dinero. Estaba rechazando abrir la puerta a una tragedia que Burkina Faso ya conocía demasiado bien. Estaba rechazando entrar en la larga lista de quienes lanzaron al continente a un ciclo eterno de dolor. Entendió que la lealtad, a veces, no es solo una decisión personal. Es la última barrera contra las olas de la historia que quieren arrasar a un país entero. Y esto es apenas la primera capa de la historia. Porque para comprender el verdadero valor de esa lealtad, debemos mirar de frente las heridas del pasado, los lugares donde la traición destruyó el futuro de un pueblo entero. La historia nunca se repite de manera perfecta, pero deja huellas. Esas huellas nos conducen por caminos manchados de sangre, rotos, caminos que hicieron que todo un continente bajara la cabeza en un duelo que se extendió por generaciones. Y para entender por qué la negativa del guardia hoy tiene un significado tan grande, debemos caminar hacia atrás, hasta el lugar donde esas primeras huellas empezaron a llorar. Burkina Faso tuvo una vez un hijo llamado Thomas Sankara, un hombre que no solo soñó con el futuro, sino que se atrevió a convertir ese sueño en realidad a una velocidad que dejó al mundo sorprendido. Sankara vivió como una flecha lanzada hacia adelante, sin dudas, sin concesiones, sin miedo. Creía en la dignidad del africano con tanta fuerza que muchos lo llamaban el rostro de una nueva África. Pero la razón por la que el mundo lo recuerda no es solo porque vivió según ese ideal, sino porque murió por él. Los últimos días de Sankara no tuvieron el brillo del cine. No hubo persecuciones largas. No hubo invasiones extranjeras. Su muerte llegó desde un lugar que pocos imaginaban. De alguien que alguna vez compartió un pedazo de pan con él. De alguien que se sentó junto al fuego con él desde la infancia. De alguien a quien él llamó con la palabra más sagrada de la amistad. Hermano. Ese hombre fue Blaise Compaoré. Y cuando tomó la decisión de cerrar la última puerta que podría haber salvado a Sankara, todo el continente contuvo el aliento. No fue por el disparo. Fue porque la lección era demasiado clara. La confianza es lo más hermoso en política. Pero cuando se deposita en la persona equivocada, se convierte en el cuchillo más afilado. África parecía destinada a despertar después de esa tragedia. Pero la historia no despierta con una sola caída. Necesita más dolor para aprender completamente su lección. Patrice Lumumba fue uno de esos dolores. El joven primer ministro del Congo tenía una llama en la voz que nadie podía confundir. Una llama que hacía temblar a los imperios. Lumumba no temía ninguna presión externa. Lo que no vio fue el abrazo de quienes estaban a su lado. Joseph Mobutu, el hombre en quien Lumumba confió y a quien él mismo ayudó a ascender.
El hombre que colocó en The una ECOWAS posición clave breakaway para states of proteger la Burkina Faso independencia and Mali recién nacida. Fue el primero en abrir la puerta para que la tragedia se desatara. No necesitó disparar, solo tuvo que hacerse a un lado. Solo tuvo que formar alianzas con las manos extranjeras correctas. Solo tuvo que dejar un espacio lo suficientemente grande para que la traición siguiera el guión escrito desde tierras lejanas que el Congo nunca pudo ver. Cuando Lumumba fue llevado en aquel último viaje en automóvil, muchos congoleños no sabían que su país acababa de perder lo más valioso. No a un líder, sino a un futuro que podría haber sido distinto. Y ahora, cuando miramos a Sankara y Lumumba, no vemos solo dos vidas. Estamos viendo una ley que ha triturado los sueños africanos una y otra vez. La ley que dice que el enemigo no necesita entrar al palacio. Solo necesita que alguien desde dentro dé medio paso hacia atrás. Por eso la historia del guardia en el presente se vuelve tan extraordinaria. Él se encontraba en el lugar donde muchos antes habían caído ante la tentación. Donde el dinero había vencido tantas veces. Donde las promesas de un paraíso lejano habían sido el filo que apuñaló al continente una y otra vez. Pero esta vez, el cuchillo no tocó la piel de la historia. Esta vez, un hombre que nunca ha sido mencionado en un libro, que nunca apareció en un periódico, que nunca habló ante un público, se convirtió en la frontera entre el pasado y el futuro. En el silencio de esa decisión aparentemente pequeña, resuena la voz de Sankara, el eco de Lumumba, y las lágrimas de pueblos traicionados por quienes más confiaron. Y esto es apenas la superficie de la historia. La siguiente parte nos llevará de vuelta a la Burkina Faso actual, donde un nuevo desafío espera, y donde aquella lealtad cambió el rumbo de toda una nación. Cuando uno mira las tragedias de Sankara y Lumumba, es común preguntarse si la historia puede realmente cambiar. Si un continente tantas veces herido desde adentro puede encontrar un nuevo camino. Si las traiciones silenciosas en los pasillos del poder pueden ser reemplazadas algún día por una lealtad verdadera. Esas preguntas no pertenecen solo a académicos o historiadores. Son las preguntas que resuenan en cada aldea del Sahel, en cada mercado de Ouagadougou, en las noches en que la gente se reúne para escuchar las noticias desde la capital a través de una vieja radio. Y la respuesta empezó a revelarse no desde un foro internacional, no desde un anuncio grandioso, sino desde la decisión de un hombre común, el guardia que está detrás de Ibrahim Traoré cada día. El presente de Burkina Faso no es fácil. Esa es una realidad que todos entienden. El país está parado en una encrucijada donde la guerra, la pobreza, la interferencia externa y la lucha por la soberanía se encuentran. Un solo error puede arrastrar al país al caos. Un solo momento de debilidad de alguien que se encuentre cerca del líder podría abrir la puerta a un final que la historia ya ha escrito demasiadas veces. Pero lo notable es que Burkina Faso no se inclina ante ese destino. Bajo el liderazgo de un hombre que apenas pasa los 30 años. La nación ha decidido caminar por su propio sendero. Un camino que no hace concesiones. Que no se esconde. Que no teme. Y justo en el corazón de ese sendero, está la sombra silenciosa del guardia anónimo. En el ruido ensordecedor de la política internacional, la gente olvida fácilmente que el poder no siempre se protege con discursos. A veces se protege con la presencia silenciosa de alguien que está detrás. Con unos ojos atentos a cada detalle. Con un corazón que entiende que un segundo de vacilación podría hacerlo todo pedazos. Ese guardia vive en el espacio que la historia llama la distancia más peligrosa. El medio paso detrás de un líder. El espacio donde, si algo se desvía apenas un poco, el rumbo de todo un país puede cambiar. En ese espacio, muchos antes cayeron ante la tentación. En ese espacio, muchos eligieron el dinero. En ese espacio, muchos creyeron que podían comprar respeto internacional con dólares y pasaportes extranjeros. Pero este hombre no fue como ellos. Él entendió que la lealtad no es un regalo para otra persona. Es un espejo que refleja quién eres. Entendió que apretar un gatillo no es solo matar a un individuo. Es matar todas las posibilidades que su país construye día tras día. Y entendió que solo en la tierra roja de Burkina Faso puede caminar sin inclinar la cabeza ante nadie. Después de rechazar la oferta, no huyó, no pidió ser trasladado, no buscó seguridad en otro lado. Volvió a su puesto, detrás de Traoré, como si nada hubiera ocurrido. Pero desde ese instante, todos sabían que algo había cambiado. No en la política, no en el ejército, sino en la conciencia de una nación. Una historia empezó a expandirse. Desde un cuartel, luego a las casas de té,
Luego a las regiones remotas del Sahel donde la radio sigue siendo el compañero más fiel. La gente susurraba que esta vez todo era distinto. Que esta vez el hombre detrás del líder no abrió la puerta a la traición. Que esta vez la historia había encontrado otra voz. En cada mirada, en cada conversación, surgió una sensación que Burkina Faso no sentía desde hace mucho. La sensación de que la lealtad aún existe. La sensación de que las oportunidades no siempre son devoradas por la ambición o el dinero. La sensación de que lo que sus antepasados soñaron puede ser protegido. No solo con armas, sino con dignidad. Y por eso lo que ocurre en Burkina Faso no es solo la historia de un país. Es una prueba para un continente que ha sido empujado hacia atrás por traiciones provenientes de quienes estaban más cerca del poder. Esta historia no termina aquí, porque para comprender completamente el significado de esa lealtad, debemos mirar más profundo, hacia cómo esa decisión rompió un guión que muchos ya tenían preparado. Cuando un gran complot es descubierto, rara vez se derrumba con una explosión o con escenas caóticas. La mayoría de las veces, se rompe en el silencio de un encuentro rechazado, en el silencio de una oferta que no obtuvo respuesta, en el silencio de unas manos ocultas que de pronto comprenden que la llave en la que depositaron tantas esperanzas no quiso abrir la puerta. El acercamiento al guardia no vino de rostros conocidos, ni de altos funcionarios, ni de nombres que pudieran aparecer en un informe. Llegó por vías anónimas, a través de intermediarios sin rostro. Mensajeros sin firma. Así operan las fuerzas externas, asegurándose siempre de jamás exponerse lo suficiente como para ser acusadas. Lo buscaron con la misma fórmula que ya habían usado en otros países. Primero lo probaron con silencio. Observaron sus hábitos. Estudiaron sus momentos débiles. Buscaron los vacíos que todo ser humano tiene. Luego, paso a paso, colocaron ladrillos para construirle una salida falsa. Una salida que lo invitaba a abandonar la tierra donde hoy estaba parado. Le hablaron de ciudades lejanas donde podría vivir la vida que a un ciudadano común le toma décadas alcanzar. Le hablaron de departamentos seguros, de escuelas de calidad para sus hijos, de hospitales llenos de equipos modernos. Pintaron la imagen de una existencia sin cargas, sin amenazas, sin tener que despertarse cada mañana para proteger a un hombre que lleva un país entero sobre los hombros. Y después, cuando supieron que él estaba escuchando, pusieron sobre la mesa su último precio. $5 millones, una cifra pensada para ser irresistible. Una cifra capaz de aplastar incluso a quienes creen ser inmunes a la tentación. Una cifra suficiente para comprar no solo una vida, sino el futuro de una familia entera. Pero hubo algo que los autores del plan jamás entendieron. La pobreza puede estremecer a un hombre, pero la dignidad es capaz de hacerlo resistir todo. Y la dignidad de aquel guardia no se medía en dinero. Se medía en la sangre roja de la tierra burkinesa. Cuando llegó el momento de decidir, él no necesitó pensarlo mucho. Comprendió que una vida llena de lujos en tierras lejanas no compensa la humillación de caminar bajo miradas que lo despreciarían por dentro. Entendió que el precio real de aquel dinero no era la comodidad, sino la pérdida de sí mismo. El acercamiento terminó con una sola frase. Pero esa frase bastó para cortar en seco todo el guión que las fuerzas extranjeras habían preparado en silencio. Cuando el intermediario se marchó, el guardia sabía que acababa de entrar en una zona de peligro. Rechazar no significaba que el complot desapareciera. Solo cambiaba de forma, de prueba a persecución, de tentación a amenaza, de promesa a venganza. Sin embargo, en vez de retroceder para salvarse, eligió permanecer en su mismo puesto, medio paso detrás del joven líder. Ese medio paso que la historia conoce como la distancia entre la vida y la muerte. Su valentía hizo temblar toda la estructura del complot. Porque un plan construido con precisión nunca puede anticipar la fuerza de la lealtad. Quienes diseñaron ese guión, alimentado por décadas de costumbre, siempre creyeron que el interior de África era fácil de fracturar. Que el dinero podía comprarlo todo. Que solo hacía falta colocar a la persona adecuada en el lugar adecuado para obtener el resultado deseado. Esta vez, se equivocaron. Y no solo se equivocaron. Subestimaron algo que nunca lograron entender. Los africanos no necesitan demasiado para mantenerse firmes. Solo necesitan una razón para ser leales. Y ese guardia encontró su razón justo en el momento en que el intermediario puso el dinero sobre la mesa. Cuando la historia empezó a filtrarse en los cuarteles, y luego entre la población, el complot no solo fracasó, fue expuesto. Fue reducido a un ejemplo más de que Burkina Faso ya no es el Burkina Faso de antes.
Este es un país donde las viejas páginas no se repiten al pie de la letra. Y desde ese instante, Burkina Faso entró en un nuevo capítulo. Un capítulo donde la lealtad de un hombre anónimo fue suficiente para hacer temblar a quienes creyeron que podían manipular el destino de una nación desde el otro lado del océano. Después de que el guardia rechazó la oferta, el mundo exterior siguió en silencio, como si nada hubiera ocurrido. No hubo noticias de último minuto. No hubo prensa investigando. No hubo policías irrumpiendo para detener a nadie. Pero bajo esa capa de silencio, un terremoto empezó a expandirse como las ondas que se forman cuando una piedra cae en un lago tranquilo. Lo primero que cambió no fue la sede del gobierno. No fue una reunión entre los altos mandos militares. Cambió dentro del propio corazón del guardia. Una vez que dijo que no, entendió que ya no era un hombre anónimo. Cualquier paso que diera desde ese momento podría poner en riesgo su vida y la de su familia. Sabía que quienes habían puesto el dinero sobre la mesa no aceptarían la derrota tan fácilmente. Sabía que su lealtad se había convertido en un acto de desafío. Y aún así, cuando el sol salió al día siguiente, él volvió a ocupar su lugar acostumbrado, medio paso detrás de Ibrahim Traoré, en ese espacio donde un parpadeo mal calculado puede abrir la puerta a una tragedia. Su decisión obligó a muchos a mirarlo de otra manera. No porque él contara su historia. Él guardó silencio, pero ese silencio fue suficiente para propagarse como un incendio. Sus compañeros empezaron a escuchar fragmentos de rumores. La historia comenzó a recorrer la cafetería del cuartel, luego los pasillos, luego las guardias nocturnas, donde los soldados más jóvenes se preguntaban por qué él estaba tan callado y tan pensativo. Desde el silencio de un hombre, la vigilancia de todo un equipo se elevó, y luego ocurrió algo inesperado. Nadie dio una orden, no hubo instrucciones, pero cada soldado empezó a ajustar la forma de vigilar, de observar, de proteger al joven líder. No por miedo, sino por orgullo, porque por primera vez, habían visto a uno de los suyos destruir con sus propias manos un complot que, de otro modo, habría sido otra página oscura en la historia del país. Burkina Faso siempre ha sido tierra de guerreros. Pero ahora tenían algo más. Una nueva certeza, que la lealtad sí puede resistir las corrientes subterráneas que llegan desde lugares mucho más lejanos de lo que imaginan. Y desde ese punto, la historia del guardia se extendió más rápido que una bala. No porque alguien quisiera difundirla, sino porque tocaba algo profundamente humano. La esperanza de que esta vez, el país no estaba siendo vendido desde adentro. Los ancianos la contaban en las casas de té al borde de las calles. Decían que, en toda su vida, pocas veces habían visto a alguien con el poder de traicionar escoger permanecer firme. Hablaban de Sankara con voz baja, de Lumumba con ojos perdidos en la distancia. Y luego hablaban de este guardia con un tono más suave, pero más luminoso, como si por primera vez en años, vieran un motivo real para creer que el futuro sí puede ser diferente. En el Sahel, los campesinos escuchaban la historia desde sus radios viejas sobre mesas de madera. Guardaban silencio cuando escuchaban el detalle del momento escogido para actuar, el instante de la oración. Ellos entendían esa crueldad mejor que cualquier analista. La oración es el único lugar donde el ser humano suelta el miedo y se inclina ante lo sagrado. Atacar en ese momento no es solo matar a un líder, es desgarrar el alma de un pueblo. Y el guardia se interpuso entre ese pueblo y la herida. En la capital, los mandos militares comprendieron algo aún más profundo, su decisión no era solo moral. Era un mensaje de que el interior de Burkina Faso ya no era tan fácil de comprar. Que quienes buscan controlar este país desde afuera tendrían que repensar sus estrategias. Que un plan aparentemente perfecto puede caer en pedazos porque un solo hombre se mantuvo firme en un momento crítico. Los responsables del complot también lo entendieron. Supieron que no solo habían fallado en eliminar a un líder, fallaron en demostrar que África es fácil de quebrar. Un solo hombre destruyó ese argumento. A partir de ahí, la historia ya no trataba de una oferta fallida. Era la historia de una elección que cambió cómo Burkina Faso se ve a sí misma. Y también cómo el mundo mira a Burkina Faso. Hay momentos en la historia en los que la gente no necesita un anuncio oficial. Ni una conferencia de prensa. Ni un titular en el periódico. Solo necesitan sentir, porque a veces, un gran cambio no aparece con una explosión, sino con una vibración silenciosa que se expande por cada persona, cada casa, cada rincón del mercado. La negativa del guardia creó justamente ese tipo de vibración. Una ola que nadie veía, pero que todos podían percibir.
Comenzó con susurros dentro del ejército. Luego se extendió a los barrios. Y finalmente se deslizó hacia cada conversación diaria como un arroyo subterráneo abriéndose paso por debajo de la tierra. Al principio, los burkineses no sabían si debían creerlo. Habían visto demasiadas historias de traición ser cubiertas de polvo. Habían vivido demasiados años escuchando sobre complots que terminaban con su país en manos de quienes debían protegerlo. Por eso, cuando el rumor del soborno empezó a circular, dudaron. Pero cuando los miembros del ejército, los mismos que rara vez muestran emoción, empezaron a mencionar lo que habían escuchado, la imagen se hizo más clara. La historia no era exagerada. No era un rumor falso. No era fruto de la imaginación. Era verdad, una verdad tan poderosa que podía cambiar la manera en que Burkina Faso se miraba a sí misma. La gente empezó a preguntarse, ¿por qué esta vez era diferente? ¿Por qué ese hombre no aceptó el dinero? ¿Qué ganaba él rechazando una vida cómoda al otro lado del océano? ¿Quién lo protegería si aquellos que fracasaron en su complot querían vengarse? Pero justamente esas preguntas resaltaron lo más importante. El guardia no actuó por su futuro personal. Actuó por el futuro de un país que intenta liberarse de las cadenas que lo han atado durante décadas. Una tarde, en el bullicioso mercado de Ouagadougou, una mujer mayor se detuvo en medio del gentío y dijo que ella había vivido los días en que Sankara estaba con vida. Contó que había visto la esperanza asfixiarse en una sola tarde porque un hombre eligió ponerse del lado equivocado. Luego miró a los jóvenes a su alrededor. Sonrió y dijo que esta vez veía algo distinto. Veía un brote de esperanza que pensó que jamás volvería a ver. En el norte del Sahel, en aldeas silenciosas enfrentando desafíos constantes, la historia del guardia también se convirtió en tema de reunión. Los cazadores regresaban, dejaban sus cargas en el suelo y repetían cada detalle que habían escuchado en la radio. Los niños los escuchaban con atención, como si aquella historia no fuera solo para adultos, sino la primera lección moral de sus vidas. En la capital, los analistas políticos empezaron a estudiar el significado más amplio del hecho. Decían que, en un contexto donde Burkina Faso enfrenta enormes presiones externas, un acto de lealtad así no era un asunto personal, era una señal de cambio estructural, una señal de que la confianza estaba regresando tras décadas de desgaste. Y desde allí, algo más ocurrió. El mundo observó a Burkina Faso con más cautela, no porque temieran el crecimiento del país, sino porque comprendieron que la fórmula tradicional para intervenir estaba empezando a fallar. Un complot había sido destruido por un hombre que creían fácil de comprar. Un plan calculado hasta el último detalle había colapsado por una decisión que nadie anticipó. Toda África miró esta historia como quien mira un espejo. Vieron reflejados sus viejos dolores. Pero esta vez, en lugar de ver repetición, vieron interrupción, vieron una puñalada detenerse antes de alcanzar la espalda del líder. Vieron romperse el ciclo. Y fue entonces cuando el pueblo de Burkina Faso entendió que estaban viviendo un momento extraordinario. No solo veían a su líder mantenerse firme ante todos los complots. Veían que el hombre detrás de él también se mantenía firme. Después de tantos años, por primera vez comprendieron que la soberanía no depende solo de las grandes decisiones del Estado. Depende también de decisiones silenciosas tomadas por personas comunes. Y desde ese silencio, un nuevo capítulo está empezando a abrirse. Cuando una historia comienza a extenderse por todo un país, deja de ser solo una historia. Se convierte en un recordatorio, en un hito, en un fragmento de memoria colectiva que toda una nación guarda al mismo tiempo. La negativa del guardia dejó de ser un acto individual. Se transformó en un símbolo que surgió desde la oscuridad. No con gritos, no con consignas, sino con el peso de una decisión que se mantuvo firme donde muchos otros se habían rendido. Y precisamente ese símbolo abrió algo que Burkina Faso no había experimentado en décadas. Un movimiento interno en la conciencia del pueblo. Un despertar nacido de lo que parecía pequeño. Porque a veces, un país no cambia con reformas ruidosas, sino con un acto moral hecho en el momento correcto, en el lugar correcto y por la persona correcta. En los días posteriores a aquel suceso, Ibrahim Traoré siguió apareciendo ante la población como siempre. Continuó de pie entre la gente. Siguió entrando a las regiones que muchos otros líderes evitaban. Pero ahora, las miradas que lo observaban llevaban algo más. No solo respeto hacia un joven líder. No solo esperanza depositada en un hombre que intenta sacar al país del barro de su historia. Lo miraban con una fe más profunda. Porque sabían que el hombre detrás de él había puesto su vida entera como escudo.
A partir de esa fe, un cambio se extendió por toda la nación. Las unidades militares ajustaron sus filas. Nadie volvió a ver su trabajo como un simple deber. Cada paso, cada guardia, cada reunión llevaba la sensación de que estaban participando en algo más grande. Entendieron que si un hombre común había rechazado $5 millones para proteger al país, ellos también debían cumplir su parte. En el gobierno, los líderes empezaron a ver otra realidad. La estabilidad no proviene solo de las armas o las políticas. Proviene de la lealtad, proviene del orgullo de estar del lado de tu nación. Porque la lealtad, cuando se manifiesta en el momento adecuado, tiene más fuerza que cualquier tipo de armamento. Y así, Burkina Faso, acostumbrada a las olas turbulentas de la política, empezó a encontrar un nuevo ritmo. Un ritmo más lento, más firme, más profundo, un ritmo construido sobre la conciencia de que este país puede mantenerse de pie si quienes están más cerca del poder conservan su dignidad. Pero lo que realmente sorprendió al mundo no fue la cohesión interna. Fue el cambio en el espíritu del pueblo. Ya no miraban el futuro con la resignación habitual. Empezaron a hablar de autonomía, de dignidad, de recuperar la voz en el escenario internacional. Muchos ciudadanos dijeron que sentían como si Burkina Faso hubiese salido de la sombra larga del pasado. Ya no era la tierra donde las potencias extranjeras podían hacer lo que querían. Ya no era un territorio fácil de manipular. Un hombre de Kaya contó que, por primera vez en su vida, vio en los ojos de los jóvenes un brillo de orgullo. No un orgullo por una victoria militar, sino por la integridad moral de alguien cuyo nombre ni siquiera conocían. Esas historias, una tras otra, formaron una nueva ola, una ola que los analistas políticos empezaron a llamar el renacimiento del espíritu nacional. Nadie la decretó, nadie la ordenó, llegó sola, porque la gente comprendió que una nación se fortalece no solo por su líder. Se fortalece por las personas que están justo detrás de él, las personas que no venden su propia conciencia. Y cuando Burkina Faso continuó enfrentando presiones externas, la diferencia se volvió evidente. Las fuerzas que creían entender el funcionamiento interno de África comenzaron a mostrarse cautelosas. Porque descubrieron que este país entraba en una etapa en la que las fórmulas antiguas ya no funcionaban. Ya no era el Burkina Faso de los años en que podía ser derrocado con una promesa suave y un maletín de dinero. Ya no era el Burkina Faso donde una sola persona pudiera abrir la puerta a una tragedia. Este país está reescribiendo la forma en que se protege. Y la nueva página comenzó en el instante en que el guardia dijo que no. Hay momentos que no necesitan ser escritos en una ley, ni leídos ante el Parlamento, ni anunciados en ceremonias ruidosas. Se convierten por sí mismos en una declaración de un pueblo entero. Solo por la fuerza de su verdad. Y esta es la verdad que Burkina Faso está experimentando ahora. Un país puede ser amenazado por miles de fuerzas externas. Pero todas ellas se vuelven inútiles cuando la lealtad interna se fortalece. El hecho de que el guardia rechazara el soborno no fue solo una victoria moral. Fue una declaración que nadie escribió, pero que todos escucharon. Una declaración de que Burkina Faso ha entrado en una época en la que su interior ya no es el punto débil que otros pueden explotar. En las semanas siguientes, este cambio comenzó a hacerse más evidente. En el ejército, la disciplina se volvió más sólida. No por órdenes estrictas, sino por el orgullo de estar en las filas que protegen a un líder respetado por su pueblo. Los jóvenes soldados empezaron a entender que su trabajo no era solo sostener un arma. Era sostener el destino de su nación. En las instituciones del Estado, las reuniones que antes eran pesadas ahora tenían un tono diferente. Se hablaba del riesgo de injerencia extranjera con más lucidez. Se hablaba de reformas con más determinación. Se hablaba del futuro con un tono casi sagrado. Como si estuvieran moldeando algo que debía ser cuidado con reverencia. Los líderes de nivel medio, que antes sentían cierta distancia con el centro del poder, ahora comprendían que estaban viviendo un tiempo en el que un solo acto correcto podía cambiar todo el curso de la historia. En las calles, la gente sentía esta transformación de la manera más simple, no con informes políticos, no con discursos, sino con sonrisas, con miradas fuertes, con frases espontáneas que decían que esta vez, el país iba por el camino correcto. Una noche, en una pequeña casa de las afueras de Ouagadougou, un padre contó a su hijo la historia del guardia. Le explicó que la lealtad no es algo grandioso ni complicado. Empieza por saber quién eres y a dónde perteneces. El niño escuchó atentamente y preguntó si algún día él también podría proteger a su país como aquel guardia.
El padre guardó silencio unos segundos y luego respondió que proteger a la patria no es solo tarea de quienes llevan un arma. Es tarea de cualquiera que elija ponerse del lado de lo correcto. Más lejos, en las zonas donde el sol del Sahel quema la tierra hasta casi borrar la esperanza. Esta historia de lealtad se convirtió en agua pura. La gente sintió que si un hombre que tenía la posibilidad de traicionar eligió ser honesto, entonces ellos también podían levantarse de su cansancio de tantos años. Y así, la historia salió de Burkina Faso. Los países vecinos empezaron a hablar de ella. Analistas de Mali, Níger, Guinea miraban hacia Burkina Faso con otros ojos. No veían solo un país resistiendo presiones externas. Veían un país sanando sus heridas internas. Y eso es algo que muchos países africanos nunca habían logrado completamente. Los medios internacionales, que solían hablar de Burkina Faso con un tono de duda, comenzaron a cambiar su manera de formular preguntas. Ya no preguntaban por qué Burkina Faso era inestable. Ahora preguntaban cómo Burkina Faso seguía en pie. Un pequeño cambio que mostraba claramente que la historia ya había salido del camino habitual. Y las fuerzas que intentaron intervenir, que invirtieron dinero para comprar voluntades, que soñaron con volver a manejar la política burkinesa como en el pasado, ahora enfrentaban una conclusión innegable. No solo habían perdido un complot, habían perdido ante una ética que estaba despertando. A partir de aquí, Burkina Faso entra en una nueva etapa, donde el valor de la lealtad ya no es un lujo dentro de la política. Se convierte en el lenguaje del futuro, una base más sólida que cualquier tratado internacional. Hay momentos en la historia en que la frontera entre un país y un continente entero se vuelve tan delgada que cada historia local adquiere un significado que trasciende sus límites. La historia del guardia detrás de Ibrahim Traoré rechazando $5 millones dejó de ser un asunto de Burkina Faso. Se convirtió en una flecha inesperada atravesando la atmósfera pesada de África. Un continente que por décadas se acostumbró más a las traiciones que a los actos de lealtad. A medida que la historia se expandió, abrió una pregunta mucho más grande. Una pregunta que cada generación africana ha enfrentado, pero que pocas veces se ha atrevido a mirar de frente. ¿Puede África reescribir su propio destino desde adentro, sin esperar que alguien la rescate, sin buscar un héroe perfecto, sin depender de promesas provenientes de tierras lejanas? Esa pregunta no es filosofía abstracta. Está presente en cada crisis política, en cada complot, en cada traición que ha teñido de sangre un siglo entero. Y luego, algo aparentemente pequeño replanteó el asunto desde sus raíces. Un hombre, sin poder, de pie ante la elección entre traicionar o mantener su dignidad, eligió el camino más difícil. Desde esa elección, los africanos empezaron a recordar sus viejas heridas. Recordaron a Lumumba, quien no cayó por un ejército extranjero, sino por una mano surgida desde el interior. Recordaron a Sankara, quien no murió por amenazas externas, sino por las balas de alguien que alguna vez lo llamó hermano. Y cuando miraron al Burkina Faso de hoy, vieron lo opuesto. Un acto de lealtad detuvo un guión que la historia había repetido demasiadas veces. Un acto pequeño, pero lo suficientemente poderoso como para romper la lógica habitual de la intervención extranjera. Desde Dakar hasta Bamako, desde Niamey hasta Conakry, la gente comenzó a hablar de lo ocurrido en Burkina Faso con un sentimiento muy poco común. No miedo, no desesperanza, sino esperanza. Una esperanza que no depende del milagro de un líder. Una esperanza puesta en las personas comunes. Aquellas que están justo detrás del poder. Quienes no aparecen en los libros, pero sostienen la llave del destino de un país. La gente empezó a preguntarse, si un hombre puede hacer lo correcto en el preciso momento en que las fuerzas externas apuestan por su debilidad. ¿Por qué los demás no podrían hacerlo? Si la lealtad puede proteger a un líder, ¿podría proteger también a un continente? Si la dignidad puede resistir al dinero, ¿podría África resistir a las presiones que la rodean por todos lados? Mientras tanto, en Burkina Faso, el gobierno empezó a notar algo nunca visto antes. El pueblo ya no esperaba solo al líder. Empezó a verse a sí mismo como parte de la lucha por la soberanía. Entendió que si un hombre pudo mantenerse firme en la oscuridad, entonces cada uno podía sostener a la nación en decisiones pequeñas de la vida diaria. En las escuelas, los maestros contaron la historia como una nueva lección moral, que un país no se construye solo con victorias o recursos. Se construye también en los momentos en que las personas eligen no venderse. En los cuarteles, los oficiales jóvenes reunieron a sus tropas para hablar de disciplina no como un deber, sino como una promesa a la nación.
Dijeron que un ejército no puede ganar sin lealtad, y que la lealtad no puede existir si las personas no se preguntan de qué lado están. En las reuniones gubernamentales, se habló de soberanía no solo como un concepto político, sino como un valor de vida, porque comprendieron que si la soberanía de un líder pudo ser protegida en el instante de su oración, entonces la soberanía de un país también puede ser protegida si la lealtad se mantiene viva en cada capa de la sociedad. La historia de Burkina Faso lanzó a África una pregunta imposible de esquivar. Si ha terminado la era en que el continente era controlado desde puertas internas. Si el momento en que un guardia dijo que no es, en realidad, la señal de un cambio mayor. Esa es la pregunta que la próxima parte nos acercará a responder. No con teoría, sino con el camino que Burkina Faso está abriendo para todo un continente. Hay momentos en los que una historia deja de pertenecer al narrador. Sale sola, camina sola, crece sola hasta convertirse en parte de la memoria colectiva. Y la historia del guardia de Burkina Faso ha llegado exactamente a ese punto. Ya no es la historia de un complot frustrado, ni solo una lección sobre la lealtad. Se ha convertido en un espejo que refleja una verdad mucho más grande. La verdad de que el futuro de una nación no lo deciden quienes tienen más poder, sino quienes se mantienen firmes justo en el instante en que todo puede derrumbarse. Burkina Faso, visto desde fuera, es un país joven enfrentando presiones internacionales, regionales e internas, pero mirando más a fondo, se ve algo mucho más importante. Esta nación está entrando en un tiempo donde cada ciudadano siente que forma parte del mismo hilo del destino. Un tiempo donde la lealtad ya no es un eslogan colgado en una pared, sino una decisión real tomada por personas comunes. Cuando el gobierno supo del complot de los $5 millones, no realizó detenciones espectaculares, no publicó declaraciones para demostrar fuerza o pureza. Dejaron que la historia siguiera su propio camino, porque entendían que su poder residía en la confianza con la que se transmitía, no en órdenes oficiales. Y esa confianza está moldeando el futuro de Burkina Faso. Los jóvenes en el ejército empezaron a ver el momento en que el guardia dijo que no como un nuevo estándar para vivir. Entendieron que un país solo se mantiene en pie cuando quienes están más cerca del líder eligen el lado correcto en vez del beneficio propio. Los soldados jóvenes, que antes veían su labor como un trabajo más, empezaron a sentirse como el escudo que protege el alma de la nación. En los hogares, los padres contaban esta historia para enseñar a sus hijos que el valor de una persona no se mide por la cantidad de dinero que alguien ofrece por ellos, sino por aquello que se niegan a entregar. Una madre de Fada Enhurma dijo en la radio que nunca había sentido tanta confianza en el futuro de su país. Afirmó que si una sola persona pudo decir no a $5 millones, entonces todo el pueblo podía decir no a la injusticia, a la opresión y a la intervención extranjera. En la capital, un profesor de secundaria dijo a sus alumnos que incluiría esta historia en sus clases de ética cívica. Porque no siempre la historia ofrece un ejemplo tan vivo, tan real, tan contundente, donde una persona demuestra que la dignidad puede vencer a la ambición. En las zonas rurales, donde la gente solía sentirse excluida de las grandes decisiones del país, empezaron a entender que una elección correcta hecha por una sola persona puede desviar el curso de toda una nación. Dejaron de verse como espectadores. Se vieron como participantes en la lucha contra la dependencia. Y así, el nuevo rostro de Burkina Faso comenzó a definirse. Una nación no fuerte porque carezca de enemigos, sino fuerte porque ha recuperado el escudo que la protege desde dentro. Una nación no fuerte porque su líder está fuera de peligro, sino fuerte porque quienes están más cerca de él eligen ponerse del lado de lo correcto. En este punto, la pregunta ya no es si Burkina Faso puede mantenerse firme. La pregunta es si puede guiar. Guiar a un África que busca romper con la dependencia de siglos. Guiar a una generación que empieza a entender que su futuro no es un regalo, sino una responsabilidad protegida todos los días por decisiones silenciosas, tensas, pero llenas de dignidad. Y si tú estás siguiendo esta historia, si sientes un poco de orgullo, un poco de esperanza o simplemente respeto hacia aquel hombre que permaneció de pie detrás de su líder, quiero invitarte a algo. Deja un comentario, suscríbete al canal, no solo para apoyar este contenido, sino porque juntos estamos manteniendo viva la llama de las historias de dignidad, soberanía y lealtad. Porque historias como esta solo son poderosas cuando no se olvidan. Y solo cuando se cuentan, pueden convertirse en la fuerza que impulse un futuro distinto.